que vamos a basarnos desde la base del curso de milagros con el tema del perdón, porque el perdón, más que ser algo espiritual, es algo de inteligencia. No perdonen por ser espirituales, perdonen por ser inteligentes, porque nos conviene mucho, porque la falta de perdón nos liga con emociones que no nos convienen, porque ancla momentos fuertes, programas que lo mantienen en oculto, y todo lo que está oculto es proyectado. La vida que uno experimenta es la proyección de lo que se encuentra en la sombra del inconsciente. Esto ya lo decía Jung. Entonces cada uno, si se pregunta ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo el cuerpo que tengo? ¿Por qué tengo las enfermedades, las dolencias, los accidentes, el trabajo? ¿Por qué la pareja? ¿Por qué qué más? Todos los por qué. La respuesta es una proyección de lo que está en la sombra de nuestro inconsciente. Ahí está, es simple. Entonces estamos atendiendo a alguien. Yo lo voy a tratar como terapeuta, ¿puede ser? ¿Sí? Aunque no se dediquen a eso. Pero todos somos terapeutas. Sí. No somos terapeutas. Son terapeutas sus amigos. Sí. Así que siempre van a tener a alguien que ayudar. Y la cuestión es que ayudando al otro, ¿a quién se están ayudando? Porque el otro no existe. ¿Por qué digo que el otro no existe? Porque el cerebro es una masa de 1,3 kg, 1,5 kg, y no percibe que hay un otro. Es como decir que lo que está escrito acá entiende de que alguien lo está leyendo. Nada, está ahí, punto. El cerebro es así, son millones de neuronas interconectadas y no se dan cuenta que hay otro afuera. Hay programas, hay redes neuronales que se activan porque tienen que vivir ese órgano. Punto. Después nosotros, en nuestra imaginación, el ego principalmente proyecta afuera más que nada todo lo que tiene que ver con culpas. Entonces proyectamos un mundo de culpas para ponerlo afuera y más o menos pilotearla y estar bien. Lo que no nos damos cuenta es que poniéndolo afuera es justamente lo contrario. Si uno pone afuera la responsabilidad, se acabó la solución. ¿No? Si el problema está afuera, listo, estamos fritos. No hay nada más que hacer. No tenemos el control. A no ser que los matemos a todos, pero vamos a ir presos. No conviene. Hay que hacerla muy bien. No conviene. No nos cierra por ningún lado. Entonces lo primero que hacemos es un reconocimiento de que son programas mentales que proyectan afuera una vida y que proyecta afuera y que proyecta en este cuerpo también. A través de la biodescodificación, es eso, biodescodificación, neuro. Descodificamos lo biológico cerebral para entender la experiencia de la vida, para entender mi experiencia de la vida. Porque tengo una persona al lado que tiene otra experiencia de la vida. ¿Es así? No. Es del mismo signo, todo igual, pero tienen otra experiencia de la vida. Ante la misma situación del exterior, tiene otra experiencia totalmente diferente. Uno dice, ay, se murió fulano, menos mal que se murió fulano, dice, ¿no? Y el otro le preguntamos, ¿y a vos qué te pasa con fulano? ¿Qué fulano? Ni lo registra. ¿No? Nuestro hermano, murió, ¿qué va a hacer? Uno se alegra, otro se entristece y el otro ni cuenta se ve. O sea, ¿tiene algo que ver lo que pasa afuera? No, es según los programas internos. Y después hay cosas que ni siquiera vemos. Un temita de lo que se va a hablar en el taller del sábado es que somos programas que están activándose continuamente. Digo esto porque es la base de la biodescodificación. Son programas que se activan continuamente y dice la PNL que estos programas buscan justificativos en el exterior. Las creencias son esto, ¿no? Lo que pasa afuera son las justificaciones de las propias creencias. Entonces tenemos una parte nuestra que se encarga de buscar actores y escenografías para desarrollar. Es la productora que tenemos. Tenemos una productora propia que se encarga de buscar todo lo necesario para que se desarrolle el guión. A ver, no lo necesitamos. Yo, por ejemplo, no necesitaba a mi vecino, no sé ni la cara que tenía, ni la cara que tenía hasta hace una semana. Que como vi que tenía un garage libre y yo no tengo garage, le golpeé las manos. Pero necesité. Y conocí, maravilloso, hermoso vecino, un hombre que vive con su madre, la gente, sí, no hay problema, buscarlo acá, el auto.
pero no lo conocía. Era mi vecino, pegado, ¿eh? No sabía ni la cara que tenía. ¿Cómo hace que lo dicen? Hace 2 años. No lo conocía. No lo necesitaba para mi guión. ¿Ves? Ahora llegó una parte que lo necesité. Tuve conexión. Es, en este caso, porque era de una necesidad positiva. Pero también necesitamos activar áreas negativas. Por ejemplo, si yo tengo un programa de enojo y voy a ir a golpear las manos a mi vecino y decirle, ¿por qué me tiró la basura? ¿Ven? Lo voy a buscar, lo meto en mi película, la productora mía lo mete en la película para activar una parte del guión que es de enojo. Entonces así vamos buscando personajes y escenarios que activan redes neuronales propias. Esas redes neuronales se armaron ¿hasta qué fecha? Panza de mamá, ponele un 50%, viene en el feto. Hasta los primeros 17 días se forma el feto completo. La mitad de las neuronas se interconectan ahí, que son herencias de ancestros. Y la otra mitad se forma hasta los 17, la música de fondo. Hasta los 17 días, los primeros, y después hasta los 7 años aproximadamente, el resto se dice que hasta los 3 años se forman y hay tiempo hasta los 7, 8 años para seguir haciendo modificaciones y las redes neuronales, es decir, neuronas sueltas se interconectan. Decíamos, por ejemplo, ventilador es una neurona, aire es otra, fresco es otra. Entonces, ventilador, aire, fresco, tengo 3 neuronas que se conectaron. Entonces me dicen ventilador y a mí me suena aire, fresco, se conectó. ¿Sí? Si cuando era chico, ventilador, aire, fresco, dedo cortado, ¿no? De grande me nombra, ¿no? Tengo ventilador, aire, fresco, dedo cortado. Cualquier neurona que se active, ventilador, aire, fresco, me va a activar toda la red. Entonces, como dedo cortado hizo que la emoción sea dolor, cada vez que salgo al aire fresco, no me va a gustar, supongo. ¿Ven lo que pasa? O sea, se hizo una red que cuando se activa, cuando se despierta una neurona, se activa la red completa generando una emoción. Estos son péptidos que se envían al hipotálamo. El hipotálamo envía información a la glándula pituitaria, la pituitaria envía información vía sangre y nerviosa a todo el cuerpo, y parecería que es algo inconsciente, pero lo que hizo fue despertar un pensamiento inconsciente que generó un fluido emocional y nos estremeció todo el cuerpo. Una palabra genera una acción en el cuerpo. Si eso estaba muy oculto, una emoción genera una acción. Genera una determinada acción. Siempre una emoción genera una acción. Y ahí tenemos nuestra vida, pasando por diferentes emociones, pasando por diferentes acciones, y muchas de las emociones y muchas de las acciones, un 97% son inconscientes. Es bastante. Un montón. Igual estoy siendo generoso, porque la información última que hay es que es un 99.9999, y que lo que llamamos consciente en realidad es algo virtual, no es información cerebral en sí. Digamos que es todo. Ahí puse 100. Sí. Es todo 001. Es todo inconsciente, y lo que llamamos consciente es lo que en la computadora entendemos como memoria RAM. Es una memoria virtual para poder utilizar información del inconsciente y hacer cosas. Pero se puede comparar con el 100% de la información en el disco rígido, es todo el inconsciente, y la memoria RAM es algo aparte que se utiliza para hacer las cosas del momento. Pero todo lo que sale del inconsciente. Vayan grabando esto que estoy diciendo, porque es importante para efectuar una decodificación. Yo me paro frente a una persona y sé esto. ¿Sí? Otra cosa a saber es que disco rígido, ¿lo entendemos? ¿Se habla de disco rígido?
cerebro, disco rígido. Cuando el programador empieza a grabar los programas, graba primero claro, un sistema operativo, Windows, y graba, ¿qué pone? A ver, el Office, graba el paquete de Office. Una hora después, 1 hora y media después, graba el Corel. 1 hora después, el tiempo de grabación, graba... No me ocurre más. Excel. El Excel, sí, es el paquete de Office, graba. Ahora, en este momento, está la computadora, está grabado el Office, el Corel, está todo ahora. Y uno dice, pero el Corel, el Excel lo grabé hace 2 años. Eso ya pasó. ¿Lo entienden así? Sí. ¿Le importa algo a la computadora? En absoluto. O sea que toda la experiencia de ese disco rígido está ahora. Es más, si ustedes dicen, bueno, pero ese programa ya lo grabé, y ustedes saben que no se borra nada, que se puede reescribir arriba, pero si lo agarra un experto, saca capas y encuentra toda la información. Si alguna vez vieron esos programas muy interesantes de Discovery, debe ser, que encuentran la computadora de un asesino y borraron capas del disco rígido y encontraron la información y lo cacharon al tipo por cosas que borró hace 1 año. Estaba todo grabado. Bueno, así es también en nuestra mente. Podemos agarrar información y tirar y borrarla, la decodificamos, la borramos y grabamos información nueva. La experiencia actual va a ser esa, pero la información la tiramos más abajo. Bueno, lo cierto es que la vamos a tirar más abajo. Pero nunca va a desaparecer eso. Va a estar más abajo. Por eso necesitamos grabar algo nuevo arriba. ¿Sí? Porque el disco siempre tiene que estar lleno. Eso se depende del inconveniente. No puede haber lugares vacíos. Resignificamos, claro. Resignificamos. De ahí es que tenemos un cerebro fractal donde tenemos la información de, tenemos 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá, tenemos la información de ellos, ¿cierto? Sí. Tenemos la información de ellos de sus padres de sus padres, y en unas cuantas generaciones tenemos a toda la humanidad. Y tenemos la información de toda la historia de la humanidad grabada. Nuestros ancestros, que son muchísimos, están grabadas en nuestras células, pero en capas muy profundas. Por eso una persona que hace meditación y que se puede conectarse con información ancestral, muy vieja. ¿Y qué pasa? Saca la información de la profundidad y la levanta. Y trae información de los ancestros. A veces esa información está muy afuera y nos afecta a nuestra experiencia diaria, que es lo que trabajamos, lo que vamos a aprender a trabajar con el transgeneracional. Porque la información de los ancestros está floreciendo, y se muestra por algún motivo. Pero si no están ahí, toda la sabiduría del universo, ¿a dónde está? En el cuerpo. Toda la información, está toda la sabiduría, están todas las emociones, está todo, somos todo lo que queremos. Todo lo que queremos ser está ahí para nosotros. Eso es fantástico. Pero la experiencia que nosotros tenemos es la más fresca, la que está en la capa superior, que es lo que alguna vez se ha llamado el preconsciente o subconsciente. Ahora ya casi esas palabras ya no se usa, el consciente e inconsciente. Pero lo que está más fresco es lo que es la experiencia de cada uno. Entonces en la decodificación lo que se va a hacer es ir al disco rígido, encontrar, o sea, en la decodificación a veces me han dicho, yo quiero una sesión en particular para ver mi árbol. ¿Y qué conflicto querés trabajar? No, quiero ver el árbol. No. En decodificación no trabajamos así. Sí se trabaja así en psicogenealogía. Entonces pueden chusmear el árbol, todo lo que quieran. Pero en biodescodificación no. En biodescodificación lo que hacemos es, desde un conflicto, lo vamos a buscar al árbol. Es decir, tengo un problema en la computadora, paso el antivirus y detectamos.
¿sí? No vamos a estudiar el disco rígido para nada, a no ser que quieran hacer algo. Pero lo que hacemos nosotros es, hay un conflicto, pasamos el desfragmentador y detectamos. Acomodamos y detectamos por el antivirus algún conflicto y se reescribe. Eso es lo que hace el antivirus. Es modificar el escrito. Modifica una pauta y genera un efecto diferente. Eso hace realmente un antivirus. Hace una modificación en el programita. Entonces ya no hace el mismo efecto. Eso es lo que hacemos nosotros. A través de los recursos que van a ver, es una modificación en el programa y se espera un resultado diferente. Después de haber logrado esa modificación, modificamos la causa, entonces el efecto, o sea, modifiqué el programa y ya no se me reinicia la computadora cada rato. El efecto cambió a través de haber modificado el programa que lo estaba causando. Entonces no trabajamos sobre el efecto, trabajamos sobre la causa. Y a veces la causa parecería no tener nada que ver con el efecto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero el decodificador comprende, va a la causa. El decodificador está tranquilo, así charlando, porque sabe que en algún momento salta la causa. Lo que tiene que estar el decodificador es con un oído activo, muy activo, no se tiene que perder detalle. Les dije que íbamos a trabajar con física cuántica, ¿no? Sí. A modo de introducción estoy diciendo todo esto, ¿eh? Después vamos a ver esto detallado. El decodificador va a entrar en el campo cuántico del otro. En el momento que estamos trabajando con alguien, desaparecemos para meternos en el campo cuántico del otro. Y todo lo que nos esté pasando a nosotros, vamos a entender que tiene que ver con la situación. Y vamos a interpretar desde nuestro cuerpo el cuerpo del otro. Vamos a ir practicándolo todo eso acá. Pero difícil. Sí, pero no. Lo que sí es que yo no puedo proyectarme el otro. Eso quiero decir la parte Eso. sí, sí. En la Eso parte de qué es mío y qué fue del otro. porque se imaginan que el otro me cuente un problema y me cuente algo así porque mi papá me hizo esto y yo digo, ah, pues también. Claro, y de último le voy a decir, tenés razón. Y lo abrazás y Claro, ya somos amigos. Somos amigos. De ahí nos hacemos amigos, porque es una infancia de mierda. Claro, no podemos proyectar. Entonces, en el momento que yo comienzo a trabajar con el otro, ya los ejercicios que ustedes hagan se olvidan de que existen. Se olvidan de que existen. Entonces, entran en el campo del otro. Desaparezco para entrar. Entonces, yo me pongo bueno conmigo. Y me pongo bueno, yo me entiendo esa frase, pero se la explico. Cuando yo digo me pongo bueno, estoy queriendo decir esto. Yo soy, suponete, un 3% consciente, como para hacer una división, soy consciente e inconsciente. Todo lo que me sucede en la vida, ¿quién lo está haciendo? Dios. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Vos. Dios creó, atenti, Dios creó el paraíso, nada más. Dios no creó este mundo. No creó este mundo tal como lo vemos. El mundo tal como lo vemos es una ilusión nuestra por nuestros programas. Es muy fácil de entender eso. Es muy fácil, porque ese hijo de mil que tenés ahí enfrente, en cuanto lo perdonaste, se modificó. Entonces, ¿qué había creado Dios? Dios creó a ese malnacido. Dios lo creó a ese malnacido. Si cuando lo perdonaste te diste cuenta que no era un malnacido. Entonces no hay ahí tal cosa como esa creación. Era una proyección mía. Ni siquiera una creación mía, era una ilusión mía. Porque en cuanto lo perdoné me di cuenta que nunca había sido lo que yo pensé que era. Entonces cuando decimos no puede ser que Dios haya creado este mundo, no lo creó Dios este mundo. Es nuestra proyección. Pero claro, si estamos muy parados en el ego que justifica, hay cabecitas que pueden estar diciendo que David es decir idioteces. Porque eso que está ahí, está ahí. Que el que está muy parado en el ego va a pensar que uno está diciendo idioteces y
Y va a decir, sí, pero no me puedes negar que ese asesino asesinó a esa nena. Porque juzgan todo el tiempo. Claro. Pero no se puede comprender el perdón. El perdón es como un puente. ¿Sí? Que cuando lo terminaste de pasar y mirás, decís, no había nada que perdonar. Pero mientras estás de este lado, hay que perdonar. Y si pensás que hay que perdonar, estás juzgando. Por eso estás juzgando. ¿Y quién sos para juzgar? El juicio no es más que una proyección de tu propia culpa, que la estás poniendo afuera. Así se originó el pecado original. ¿Se acuerdan? El pecado original está relatado en un cuento muy interesante. Adán, ¿qué hace? Come del árbol. ¿Y qué hace primero? ¿Qué es lo primero que hace? Se oculta de... Se oculta, es chavo. ¿Qué hizo? Se juzgó. Lo primero que sucede es el juicio propio. Después, ¿a quién juzga? A la mujer. A Dios. Le dice, la mujer que me diste, la culpa es tuya. No culpa de la mujer. Culpa de todo. La culpa es de todo lo demás. Pero primero se juzgó a sí mismo, pero no soportó el juicio a sí mismo, sino que lo largó afuera, no estuvo mucho tiempo ahí. Se tapó y dijo, culpa tuya. Y después nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué puso un árbol que no podía comerse? Seguimos juzgando a Dios. Es la misma actitud. Pero vos decís que él tenía un programa. Mirá, ¿cómo se activó ese programa? ¿Quién lo activó? Un hombre. Son todos los hombres iguales. Lo que pasa afuera es producto del programa que tenés, o sea que Adán ya tenía un programa. ¿Y quién lo creó, Adán? Sí. El punto es que, no sé por qué llegamos acá, pero el mundo ese que por juzgamos... desaparecer cuando estamos... Sí, Por lo que vemos el mundo que juzgamos es un mundo que proyectamos nosotros. Que nos convertimos en bueno, que te convertís en bueno. Sí, eso, que me convierto en bueno, entiendo de que esto que estoy viendo, esto que estoy experimentando, lo estoy haciendo yo. Yo lo hago. Entonces decimos, me quebré la pierna y por eso no puedo ir a trabajar. Me pongo en bueno y digo, no quería ir a trabajar, por eso me quebré la pierna. ¿Ven? Eso es ponerme en bueno. Ahí empiezo a comprender. Ahí uno empieza a tomar conciencia de que eso es lo mismo. Entonces, los invito a que se pongan en buenos y que reconozcan sus actos. Que reconozcan el mundo que están creando. Mirá vos la guerra que estoy creando en Medio Oriente. Me es útil. Me es útil. Es un proceso de comprender esto. Pero si queremos trabajar decodificando y como programadores de un cerebro, tenemos que entender esto, de que la computadora no hace nada si no es con los programas que tiene adentro. No va a haber nada en la pantalla, quédense muy tranquilos, que no va a aparecer nada en la pantalla de la computadora, ni acá, que no esté en el disco rígido ese. Acá no va a haber nada que no esté en el disco rígido, nada. ¿Qué les parece? Nada. Todo lo que ustedes vean, no hay nada que puedan ver que no esté ahí. Porque si algo no está ahí, ¿se acuerdan del pañuelo rojo? Sí. No lo ven. ¿Cómo que no lo ven? No lo ven. O sea que si yo en un familiar estoy viendo muchos temas de salud, yo estoy creando eso porque me está conviniendo para algo que yo por ahí estoy queriendo hacer y no me animo a hacer, y eso me sirve para no hacer lo que yo quiero hacer y no me animo a hacer. Para algo. Yo lo tengo clarísimo Tiene eso. una programación que ya tenés, por una conveniencia, las programaciones. Te está mostrando algo tuyo, que tiene que ver con un patrón Siempre de es una familia. conveniencia. De a una porque no entiendo nada. Ya, a veces le digo, esto es una proyección tuya, y una persona me dice, no, esto no es una proyección mía. Ok, le digo. El problema de la vida lo tenés vos, no yo. ¿Se acabó? ¿Qué prefiero? ¿Lo ven?
quédate con esa, seguir viviendo así. Ah, no, pero yo quiero aceptar. Es como decir, ah, no, que diga hosting acá, no, y sigue diciendo hosting. No lo vas a tapar, a no ser que reconozcas que la información no está acá, está ahí. Es simple. Pero no lo querés entender, bueno, sigue rompiendo las telas o la pared, vas a seguir proyectándolo igual. Sobre otra cosa, ahora es la mano. Poné lo que quieras, va a seguir siendo proyectado. Y un programa mental hace, que esto también es parte del taller del sábado, una red neuronal lo proyecta, que esto a veces, esto es una solución para algunos que dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que lo proyecto? Una red neuronal de violencia se puede proyectar. O soy violento, o me violentan, o veo violencia. Pero está en mi vida. O yo lo ejerzo, o lo ejercen sobre mí, o lo veo que lo ejercen entre ellos. ¿Sí? Pero si no está, no lo veo. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene un programa de enojo, están los compañeros de trabajo y que le dicen de todo, le hacen de todo, le ponen cosas en la comida, y él se ríe y dice, qué jodones que son mis compañeros. Y los demás dicen, esto lo podemos hacer enojar con nada. Claro, no tiene un programa de enojo. Después lo tratan de tonto. Pero el tipo se divierte porque tiene unos compañeros jodones. ¿No hay gente así? Sí. Hay gente así. No tienen el programa de enojo y no lo pueden ver. Ustedes pueden llegar a acordarse de gente que no tiene ciertos programas y por más que le haga lo que le haga, el tipo no se avispa. Si uno no se da cuenta, no sabe, no lo tiene. No lo tiene activado. No tiene activado. Están en sus ancestros. Se le puede llegar a activar también. Con mucho esfuerzo y se tiene por ahí arriba, pero no por algo de afuera. Si se activa es porque lo tenía ahí guardadito, pero es por algo propio también, no por algo ¿Se afuera. activa mucho? Y se activa mucho, ahí se empieza a molestar y ahí empieza uno a buscar al psicólogo. Entonces, fíjense que es la misma red neuronal, o lo hago, me lo hacen o lo veo. Entonces, cuando tengo una persona que sufre violencia, tiene un programa de valorización, sí, de hecho, de violencia, que se le activa a través de recibir violencia. Y si es violento, tiene un programa de valorización, pero dando violencia, pero el programa es el mismo. Siempre es por violencia. Hay personas que fueron golpeadas. Después, bueno, se murió el golpeador, lo metieron preso, las amigas le recomiendan a Juancito, ¿no? Juancito es mejor, ¿no? Y después eso lo cachetea. Tiene que haber violencia. Es un boludo, dice, no soporto más. Entonces lo trata mal, lo maltrata para que se vaya. Lo maltrata porque ahí tiene que haber violencia. Porque no lo aguantaba porque se aburre con este fulano que no le da una cachetada. Entonces le pega a ella la cachetada. Es lo mismo. Pero siempre es por la causa, es por desvalorización. La causa es, si ahora cuando veamos sobre las capas embrionarias, tiene que ver porque en la infancia, cuando fueron violentos, hay una desvalorización, y cuando veamos el efecto en el cuerpo afecta la tercera capa embrionaria de desvalorización. Ya lo vamos a ver. Problemas de hueso, músculos, sí, el mesodermo nuevo. Pero puede suceder también que no sea que haya tenido violencia, ¿no? Por ejemplo, estar en la panza de tu mamá y producirse alguna situación violenta afuera, donde el feto lo percibe. Sí, y a veces ancestral, ni siquiera propio, sino que sea los padres violentos. A mí me pasó que yo tenía un problemita sobre la libertad, ¿no? Yo siempre quise defender mi libertad. Como que tenía un programa de que uno dice, si este tanto que quiere ser libre es porque lo oprimieron, ¿no? Y sin embargo, yo veo mi historia y también me dieron toda la libertad de la infancia. Entonces, cuando yo nombro esto, a mí me dieron mucha libertad. Mucha libertad. Es el mismo programa. Libertad y cárcel, o sea, demasiada libertad. Y la cárcel es el mismo programa.
Entonces cuando miro mi historia transgeneracional, claro, tanto a mi papá como a mi mamá, a ellos sí los oprimieron, bajo la religión. Entonces cuando tienen un hijo, dicen, no le vamos a hacer lo mismo al nene que lo hicieron a nosotros. ¿Escucharon alguna vez? Sí. Y le dan el mismo programa. No lo resuelven, le dan el mismo programa, pero la otra cara de la moneda. Otra polaridad. Claro, y es lo mismo. Entonces yo, el efecto en mi vida es igual que si me hubiesen oprimido, porque heredo el mismo programa. ¿No es interesante? Sí, es interesante. Y se empieza a resumir. Yo lo que quiero que comprendamos todo en este curso es que lo que vamos a hacer es simplificar. Vamos a resumirlo a que quede en una palabra. En cuanto logramos en la decodificación en una palabra, cuando lo aprendan bien lo van a poder hacer en menos de una hora, en media hora de charla. Resumirlo en una palabra para que después de todo lo que me está contando la persona, yo llegue a decir, como decía ella recién, desvalorización. Ya sé el conflicto emocional inicial. Ya reconozco el programa inicial, que no son muchos. Por ejemplo, un alcohólico puede detestar el alcohol o seguir el mismo programa. O seguir, claro. Lo opuesto. Están las mujeres que nunca van a tomar alcohol, pero se casan con alcohólicos. Claro. ¿Para qué? Para liberarlos del alcohol. El fulano sale del alcohol, ya cumplió su misión, lo dejan. Otro alcohólico más. Pero ella nunca toca alcohol. Pero está en la vida, está liberando alcohólicos porque está liberando a su papá. Eso yo lo he visto. Pero nunca va a tocar una pelota de alcohol. Es un problema. Bueno, en resumen, nosotros vamos a llegar a detectar un conflicto. Vamos a detectar una palabra. En una palabra, cuál es el programa, y lo podemos hacer fácil en cuanto tengamos todos estos conocimientos. Pero los conocimientos que tenemos que tener es bastante. Así que nos vamos a dar tiempo. Estoy diciendo todo esto a modo de introducción. ¿Les sirve? Quizás hablé un montón de cosas, pero en la introducción, en oratoria es esto. En la introducción se dice lo que se va a decir. Después se dice, y en la conclusión se dice lo que se dijo. Esas son las reglas de la oratoria. En introducción, claro. En introducción se dice, le voy a decir todo esto. Ahora vamos a desarrollarlo paso a paso. Todo lo que les dije le iba a decir. Y cuando terminemos hacemos un repaso de todo lo que dijimos. Entonces es una... Perfecto. Vos decís, siguiendo ese viejito de que tenemos toda la información de toda la humanidad prácticamente. Sí. Cualquier programa se puede activar en una persona. No tiene que ser necesariamente con una experiencia que te haya pasado, ni con una experiencia de tus padres ni de tu abuelo. Puede ser una Porque experiencia todo es de... inconsciente. En cualquiera, o sea, tenemos todos los programas dentro. Claro, todo. Pero No tenemos... sabemos cuál se va a activar o cuál es una Sí, tenemos la ¿Cuántas pared. generaciones que Pero tenemos... Esto lo vemos en... En el programa Matrix vemos que acá está la información en la napa superior, que estas son las que de la experiencia de ahora, y acá hay información que la información de acá de los ancestros suelen salir en estados de hipnosis profunda o en experiencias cuando la glándula pineal se activa y despega información y decimos tuve una visión y viene información de no sé dónde, y se conectan con ancestros muy antiguos y tuve una revelación. Bueno, es muy posible que la glándula pineal haya activado los sueños, ¿no? Y viene información de muy abajo que no afecta a nuestra vida, porque vieron que hay sueños que no pasa nada con nuestra vida, pero en los sueños se pueden activar áreas más profundas que no terminan teniendo una consecuencia práctica a veces. Suena mal, yo sueño cada cosa. Horrible los sueños, ¿no? Va a soñar cada vez. Aparte gente que es fulano pero tiene otra cara. Claro. Eso es lo que Sí, porque bueno, en el sueño buscamos actores para representar la misma escena, por eso hay que detectar la emoción. En decodificación la pregunta continua es ¿y qué emoción te da? Porque no es importante, es decir, el guión de nuestro cerebro tenemos redes neuronales que son iguales a una emoción. ¿Sí? Estos pueden representarlo cualquier cosa.
Lo importante es que se active esta emoción. O sea, ese programa que se activa, a su vez se corresponde con una emoción. Con una emoción. Entonces, el productor, el director, los productores, dicen, acá tiene que haber una escena de tristeza. Se mueven todos. Y genera una escena de tristeza. Pero claro, uno cuando va a contar dice, porque fulano en tal lugar, el decodificador tiene que detectar la emoción que estaba escrita en el guión. Entonces pregunta y dice, ¿y qué emoción te dio? Me generó mucha tristeza. Ok, no quiero con la tristeza, lo otro me olvido, no me interesa. Porque el otro puede cambiar continuamente. A mí me interesa el programa que está grabado. El programa tiene como origen la tristeza. Ok, me quedo con tristeza. Tengo que decodificar la tristeza. Ahora sé que esa tristeza se grabó en tu primera infancia o en el transgeneracional. Vamos a la primera infancia. ¿Te resuena algo con la primera infancia? Y sí, porque... Okay. Y vamos y decodificamos ahí. Bueno, ¿se comprendió hasta acá? Sí. Vale, buenísimo. ¿Avanzamos un poco más? Sí. Yo no tengo... Vamos a hablar. Un reloj ahí. ¿Ese anda? Sí. No lo entiendo. Yo no soy leer. Decodificarlo. Es de agujita. No lo veo en realidad. Decodificarlo no lo veo. Y entre 7 y 7 y 5. 7 y 5. Entonces yo no miro un reloj de aguja. Pero de aguja no me lo compro. No comprendo. Y uno de romano. No comprendo. Sí, lo tenés en tu mente, lo tenés. Sí, estaba Buscalo. buscando. No comprendo. A veces Silvia me llamaba a la radio y me decía, David Hosting, bienvenido a Argentina. Y después hablaba con gente y me dice, ay, qué bien que hablas español. Bueno, pasamos a los pasos. ¿Se puede prender la luz? Sí, ¿no? Por favor, ¿querés que prenda? Papá. A ver. Uy, me mató. Aquella. ¿Y esta también querés que la prenda? Deja aquella y apagar esta. Quieren que apagar esta después. Ahí Ahí está, ¿no? Bueno, para Y allá me está decidiendo. Mira, abajo no hay luz, arriba hay mucha luz. Está bien así, ¿no? Sí. ¿Se ve? Ahora lo pego. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Dentro de una hora paramos un rato. ¿Está bien? Ahí lo tenés en la página. Sí. Está de la punta. Sí. Bueno, cuando quieran un recreo, para. Pero no tapo. No, si lo tenemos No, que está en la punta. Es el texto de la punta. Es igual acá. El texto de acá. Allá también, mirá. Bueno, no, hay pie puesto. No, pero yo lo saco. También. Pero está en el apunte. Está en la punta, sí. Por lo tanto, podemos aprender mucho de la enfermedad para encontrar el camino de regreso a la salud. Y lo que al enfermo le parece indispensable rechazar, contiene el verdadero oro que no ha sabido encontrar en ninguna parte. Es decir, que una enfermedad, yo quiero preguntar, a veces cuando vienen aún con un problema psicológico, en mi terapia le pregunto, ¿y físicamente qué te pasa? Esa persona suele decir, nada, hasta que pasan media hora y tenía 10.000 cosas en el cuerpo. Porque a veces no lo relacionamos con una enfermedad, pero me doblé, me torcí, me golpeé, no son enfermedades, pero el cuerpo habla. Y el cuerpo es lo más rápido que tenemos como la información del inconsciente. ¿Les gustaría a ustedes saber, por ejemplo, qué emocionante, ¿no? Sería encontrar un CD que diga tu inconsciente? ¿Dónde se compra? La caja negra. ¿Podemos usar copias? Sería bueno, ¿no? ¿Y qué harían? ¿Qué harían si encontrarían el CD de su inconsciente?
Y buscar toda la respuesta que no. La escucha la venía. Tienen un CD tienen, ¿no? Que hay información multimedia de todo. Y entonces, ¿dónde lo ponen? ¿En la computadora? En la compu. En la compu. Ok. Y para saber qué hay, ¿qué miran? La pantalla. Escuchás. ¿Quieren saber la información del paciente de ustedes? ¡Voilà! Miren. Miren la vida. Claro, la pantalla no. Claro. Ya lo pusieron, ya lo encontraron y ya lo pusieron. Miren su cuerpo. Miren su pareja. Sus hijos. Sus padres. Ahí está. Es la pantalla de la computadora multimedia. Es buenísimo. ¿Estaban tan contentos? ¿Ah? Ahí está. Es un disco rígido, es un chico. Y Serena dice, no puedo leer este programa. Contenido no disponible. Hay que resetearlo. Es maravilloso, pero ahí está todo. Ahí está todo. Y cuando más somos conscientes de esto, dejamos de culpar, ¿eh? Esto es buenísimo. Dejamos de culpar a lo que está afuera. Porque cada vez somos más. Por eso me gusta mucho, yo sigo insistiendo con el grupo de WhatsApp. Porque tenemos todos los días alguien, si no es Carlos de España, es alguien que nos va a acordar, nos va a hacer acordar. Que no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Entonces ahí aparece alguien quejándose de alguien. Y ya yo creo que el grupo, la gente que está de hace mucho, antes de escribirlo, dice, no voy a decir. Seguramente me van a decir algo. Yo me termino peleando con Carlos. ¿Quién somos? Gabriela. Escribo. Después se van a presentar lo que son del grupo. Sí, no queremos ver las caras. ¿Eh? Sí, después lo sacamos. Después lo sacamos. Nos conocemos, pero no sabemos. Claro, sí. Eso está bueno porque todos los días alguien nos hace acordar, porque a veces estamos en un ámbito familiar que no nos hacen acordar, a no ser que vayamos de vuelta a un taller o a alguna. Entonces nos pasamos yendo a talleres, porque ¿por qué nos pasamos yendo a talleres o a ver conferencias de gente que lo único que nos pasa, la verdad, porque la información la podemos leer en un libro, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿a qué vamos a ese lugar? Y nos dicen, bueno, se va a dar la conferencia de este libro. Y yo no tengo ese libro, pero ¿para qué voy a algo? Y voy, y pago. ¿Saben por qué? Porque hay vibra distinta. Conectar. Conectar. Hay otra vibración, y eso es lo que yo necesito. Entonces, un grupo ahí que lo tengo al alcance de la mano, vibra diferente. Entonces me conecto con una vibración y cuando me uno a esa conexión. Voy a poner un video.